esposo mató a mi amante y fue a prisión por mi culpa. Años después quiero recuperarlo porque merezco su perdón. Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Eso me ayuda a llegar a más personas. Nunca pensé que sería ese tipo de mujer. La que engaña. La que miente mirando a los ojos. La que destruye todo lo que otros darían su vida por proteger. Pero lo fui. Y por más que intente justificarme, no hay excusa. Solo hubo decisiones. Mías. Todas mías. Mi esposo se llamaba Marcos. Era el mejor hombre que conocí en mi vida. No lo digo desde el arrepentimiento barato. Lo digo porque era cierto. Noble, callado, de esos que llegan con flores un martes cualquiera sin razón especial. De los que saben quedarse en silencio cuando necesitas llorar sin preguntas estúpidas. Nos casamos jóvenes, ilusionados, de esos que creen que el amor basta para todo. Y durante los primeros años, así fue. Cuando nació Mateo, sentí que por fin tenía un propósito real. Algo más grande que mis inseguridades, que mis miedos. Lo miraba dormir y lloraba de felicidad pura. Y ver a Marcos cantándole canciones inventadas por las noches, mecerlo con esa ternura torpe de padre primerizo, eso me hacía sentir completa. Invencible. Como si nada malo pudiera tocarnos jamás. Pero lo perfecto no dura. Nunca lo hace. Marcos empezó a viajar más por trabajo. Al principio solo un par de días. Después eran semanas enteras. Decía que era por nosotros, por darle un futuro mejor a Mateo. Y yo me aferraba a esa idea como si fuera un salvavidas en medio del océano. Pero la verdad es que me estaba quedando sola. No físicamente. Emocionalmente sola. Sola con un bebé que lloraba de madrugada. Sola con platos fríos en la mesa. Sola con mensajes que llegaban tarde o directamente no llegaban. Las videollamadas se volvieron mecánicas. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y tú? Cansado. Te quiero. Yo también. Clic. 5 minutos de conexión forzada antes de volver a la soledad. Una noche me sorprendí deseando que se retrasara más su regreso. No porque no lo quisiera, sino porque su ausencia constante dolía menos que su presencia distante. Fue entonces cuando conocí a Javier. No era especial. Ni guapo ni particularmente encantador. Solo era el vecino del departamento de enfrente. Me saludaba con educación cuando nos cruzábamos en el pasillo. Un día se ofreció a ayudarme con las bolsas del supermercado cuando Mateo lloraba histérico en mis brazos. Otro día me prestó azúcar. Después fue un cable para saltar la batería del coche. Y de a poco, sin darme cuenta, se volvió parte de mi rutina. No me enamoré de él. Eso quiero dejarlo claro. No era amor. Era necesidad. Después de tanto tiempo sintiéndome invisible, alguien me veía. Y eso, Dios, eso fue suficiente para que cometiera el peor error de mi vida. Empezó con conversaciones casuales en el estacionamiento. Después fue un café en su departamento mientras Mateo dormía la siesta. Luego una mano que rozaba la mía por demasiado tiempo. Una sonrisa cargada de intención. Una invitación que acepté sin pensarlo demasiado porque en ese momento lo necesitaba más que el aire. La primera vez que pasó algo, volví a casa temblando. Me encerré en el baño y vomité. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, la boca temblorosa. Pero no paré. Cada vez que Marcos me decía que no podía hablar, que estaba en una reunión, que la señal estaba mala, yo encontraba en Javier todo lo que mi esposo ya no me daba. Atención. Deseo. La sensación embriagadora de ser la prioridad de alguien. Sabía que estaba mal. Lo sabía cada segundo de cada día. Pero la culpa era un monstruo con el que aprendí a convivir. Me decía mentiras hermosas para poder dormir por las noches. Es solo temporal. Marcos está tan ocupado que ni se da cuenta. Cuando las cosas mejoren, lo dejaré. Pero las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las más peligrosas. Hubo noches en las que temí que Marcos sospechara algo. Una vez llegó a casa sin avisar y Javier acababa de irse. El departamento olía a colonia ajena. Le dije que había venido el plomero. Me creyó. O fingió creerme. No lo sé. Cada estaba con una amiga. El niño no me dejó contestar que salía de mi boca era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Viví meses así. Con la ansiedad constante de ser descubierta y la adicción enfermiza de sentirme deseada. Hasta que todo colapsó de la peor manera posible. Era un martes por la tarde. Uno completamente normal. Marcos estaba en un viaje largo. Según él, regresaría el domingo. Faltaban 5 días. 5 días completos de libertad. O eso creí. Javier estaba en mi cama. Mateo dormía su siesta en su cuarto. Yo usaba una camisa de Javier, desabrochada, con el cabello revuelto. Reíamos de algo estúpido. La luz de la tarde entraba por la ventana creando sombras suaves en las sábanas arrugadas. Todo estaba en silencio. En ese silencio falso que te hace creer que nada malo puede pasar. Y entonces escuché la puerta principal abrirse. Me congelé.
El sonido de llaves cayendo en la mesita de la entrada resonó como un disparo. Pasos. Pasos que conocía de memoria. Pasos que habían caminado descalzos por esa misma casa miles de veces. Javier me miró con los ojos desorbitados. Yo no podía moverme. No podía respirar. El tiempo se detuvo en esa fracción de segundo antes de que todo se fuera al infierno. Marcos apareció en el marco de la puerta del dormitorio. Su maletín cayó al suelo con un golpe sordo que aún escucho en mis pesadillas. Pero no gritó. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando. Sus ojos recorrieron la escena lentamente. La cama deshecha. La ropa tirada en el suelo. A Javier semidesnudo intentando cubrirse con la sábana. A mí, con la camisa mal abrochada, el cabello revuelto, la culpa escrita en cada centímetro de mi cara. No fue la furia en su mirada lo que me destrozó. Fue la decepción absoluta. Fue ver cómo algo se moría detrás de sus ojos. Como si una luz se apagara para siempre. Esa mirada fue peor que cualquier golpe, cualquier insulto, cualquier grito. Marcos entró al cuarto despacio. Cerró la puerta detrás de él con una calma que me heló la sangre. Sus manos temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Pero su rostro permanecía extrañamente sereno. Como si estuviera procesando algo demasiado grande para caber en palabras. Javier se levantó torpemente. Dios, qué estúpido fue. Se levantó como si pudiera explicar algo. Como si hubiera alguna explicación que pudiera arreglar lo que acabábamos de romper. Tranquilo, hermano. No es lo que parece. Hermano. Dijo hermano. Esa palabra fue como echar gasolina a un incendio. Vi cómo algo se quebraba definitivamente en la expresión de Marcos. Su mandíbula se tensó. Sus puños se cerraron hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente baja. El tipo de calma que viene justo antes de la tormenta. No es lo que parece. Estás en mi cama. Con mi esposa. Y me dices que no es lo que parece. Yo intenté interponerme. Me lancé entre ellos con las manos extendidas, aunque ni siquiera había empezado ninguna pelea física. Todavía. Basta. Por favor, basta. Podemos hablar de esto. Pero Javier, en un movimiento de pánico puro, alcanzó el bate de béisbol que estaba recargado en la esquina. El que Marcos usaba para jugar con Mateo los domingos en el parque. Lo alzó con las manos temblorosas. No lo balanceó. No amenazó con golpear. Solo lo alzó en un gesto defensivo instintivo. Pero ese gesto lo cambió todo. Vi cómo los ojos de Marcos se abrían con algo más que furia. Miedo. Miedo por su vida en su propia casa. Retrocedió 2 pasos y fue directo al armario. Abrió el cajón de abajo. Y sacó algo que yo no sabía que teníamos. Una pistola. El tiempo se distorsionó. Todo pasó en segundos pero se sintió como horas. Grité. Un grito que salió desde lo más profundo de mis entrañas. Javier bajó el bate de inmediato, alzando las manos. No, no, no. Espera. Yo me lancé hacia Marcos. Mis manos intentaban alcanzar su brazo, el arma, cualquier cosa que pudiera detener lo inevitable. Pero ya era demasiado tarde. El disparo sonó como el fin del mundo. Seco. Brutal. Ensordecedor. El sonido rebotó en las paredes de nuestro dormitorio, de nuestra casa, de nuestra vida destrozada. Me quedé sorda por un momento. Solo podía ver cómo Javier se desplomaba como si le hubieran cortado todos los hilos que lo sostenían. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. La sangre empezó a brotar de su abdomen, extendiéndose por la alfombra beige que habíamos comprado juntos en Ikea hacía 3 años. Roja. Tan roja. Como una maldición derramándose sobre todo lo que habíamos construido. Marcos se quedó inmóvil. El arma aún en su mano, temblando violentamente. Sus labios se movían pero no salía sonido. O tal vez sí, yo no podía escucharlo por el pitido constante en mis oídos. Sus ojos miraban fijamente a Javier en el suelo. No con satisfacción. Con horror absoluto. Con la comprensión terrible de lo que acababa de hacer. Me arrastré hasta Javier. Mis rodillas se hundieron en su sangre. Caliente. Pegajosa. La sentí empapar mi piel. Toqué su rostro. Aún estaba consciente. Sus ojos me miraban sin entender. La boca abierta intentando tomar aire que no llegaba correctamente. Una mancha oscura se expandía en su camisa. Cada vez más grande. Imparable. Y entonces escuché el sonido que me perseguirá hasta el día que me muera. Un llanto. Mateo estaba en la puerta. Mi bebé de 4 años. Tenía su osito de peluche apretado contra el pecho. Sus ojos enormes, llenos de lágrimas, miraban la escena sin comprenderla del todo pero sabiendo con ese instinto infantil, que algo profundamente terrible había pasado. ¿Mami? Su vocecita quebrada me partió en 1000 pedazos. Marcos reaccionó primero. Dejó caer el arma y corrió hacia nuestro hijo. Lo alzó en brazos, cubriéndole los ojos contra su hombro. Está bien, mi amor. Todo va a estar bien. Papá está aquí. No mires. No mires, hijo. Pero ya había mirado.
Ya lo había visto todo. Yo no podía moverme. Estaba arrodillada en un charco de sangre ajena, viendo cómo la vida se escapaba lentamente de los ojos de Javier. Sus labios se movían. Intentaba decir algo. Lo acerqué mi oído a su boca. Tú me dijiste que estabas separado. Y entonces dejó de moverse. Los vecinos habían escuchado el disparo. Alguien ya había llamado a la policía. Escuché las sirenas acercándose. Esas sirenas que suenan diferentes cuando vienen por ti. Más estridentes. Más acusadoras. Las luces rojas y azules empezaron a filtrarse por la ventana, tiñendo nuestra sala como una escena de película de terror. Pero no era una película. Era mi vida desmoronándose en tiempo real. La policía entró con las armas desenfundadas. Gritando órdenes. Manos arriba. Al suelo. Suelta al niño. Todo era caos. Voces superpuestas. Mateo llorando histérico. Marcos intentando explicar mientras los oficiales lo tiraban al suelo, le ponían las rodillas en la espalda, le esposaban las manos. Yo gritaba. Gritaba que había sido un accidente. Que Javier había alzado el bate primero. Que Marcos solo se defendió. Pero mi voz se perdía en el ruido. Y cuando uno de los policías vio mi ropa interior tirada en la silla, mi camisa abierta, la cama deshecha, la verdad se hizo evidente para todos. Esto es homicidio, murmuró uno de ellos. Y yo supe, en ese momento lo supe, que ninguna verdad que yo dijera importaría. Porque la verdad más grande ya estaba gritando en silencio. Yo había traído a ese hombre a nuestra casa. Yo había causado todo esto. Se llevaron a Marcos esposado. Mateo se aferraba a él llorando, gritando, «Papá, papá». Los paramédicos sacaron el cuerpo de Javier en una camilla. Ya no intentaban reanimarlo. Solo lo cubrieron con una sábana blanca que se tiñó de rojo casi de inmediato. Me dejaron ahí. Sentada en el suelo. Cubierta de sangre. Rodeada de policías que me hacían preguntas que no podía responder. ¿Desde cuándo tenían una relación? ¿Su esposo sabía? ¿Hubo amenazas previas? ¿Dónde estaba el niño cuando ocurrió? No recuerdo qué contesté. Solo sé que me llevaron a la comisaría. Me tomaron declaración. Me dejaron ir. A Marcos lo dejaron encerrado. Javier murió oficialmente a las 7:43 de la tarde en el hospital. 52 minutos después del disparo. 52 minutos en los que tal vez pude haber hecho algo diferente. Llamar a una ambulancia más rápido. Presionar la herida correctamente. Rezar más fuerte. Pero no sirvió de nada. Esa noche volví a casa. Nuestra casa. Pero las manchas de sangre seguían ahí. Alguien había puesto una cinta policial amarilla marcando el área de la escena del crimen. En mi dormitorio. En el lugar donde dormíamos Marcos y yo. Donde hacíamos el amor. Donde soñábamos con el futuro. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Me senté en la sala y no supe qué hacer. ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Limpiar la sangre? Al final solo me quedé ahí, mirando la pared, mientras el sol salía lentamente anunciando un nuevo día que no merecía ver. Los días siguientes fueron una nebulosa. El funeral de Javier. Su familia llorando, mirándome con un odio puro y justificado. La audiencia preliminar de Marcos. El juez determinando que había elementos suficientes para juicio. La fiscal, una mujer de mirada dura, exponiendo los hechos con una frialdad clínica que hacía que todo sonara aún peor. El acusado encontró a su esposa en acto de adulterio. Procedió a armar una pistola sin licencia y disparó al amante en el pecho, causándole la muerte. No hubo intento de llamar a emergencias. No hubo remordimiento inmediato. Esto no es defensa propia. Es un crimen pasional con resultado de muerte. Yo quería gritar. Quería subir al estrado y contar cómo realmente fue. Que Javier alzó el bate. Que Marcos tuvo miedo. Que todo fue una reacción de segundos, no un plan premeditado. Pero mi abogado me dijo que me quedara callada. Que cualquier cosa que dijera podría ser usada en mi contra también. Que había posibilidad de que me acusaran como cómplice. Así que me callé. Y Marcos, mi Marcos, ese hombre noble que había amado con todo su ser, fue declarado culpable de homicidio voluntario con agravante de arma de fuego en propiedad residencial. 15 años de prisión. El juez sentenció con voz monótona, como si no estuviera acabando con la vida de un hombre. Marcos no lloró. No me miró. Solo aceptó la condena con la cabeza gacha, como quien acepta una enfermedad terminal. Yo sí lloré. Lloré ahí mismo en la sala del tribunal. Lloré con un sonido animal que salía de lo más profundo de mi pecho. Pero nadie me consoló. Porque todos sabían la verdad. Él era la víctima. Y yo era el monstruo. Después de la sentencia, la vida siguió para todos menos para mí. Mateo fue llevado con mi madre. No pude soportar la idea de tenerlo conmigo. Cada vez que lo miraba veía el trauma en sus ojos. Las pesadillas que tenía por las noches. Cómo lloraba llamando a su papá.
Mi madre al principio me consolaba. Me decía que las cosas se arreglarían, que el tiempo curaría todo. Pero conforme pasaban las semanas, su tono cambió. Se volvió frío, distante. Hasta que un día, sin rodeos, me dijo: tu padre no quiere verte. Y yo no sé cómo mirarte sin recordar lo que le hiciste a ese hombre. No se refería a Javier. Se refería a Marcos. Porque Marcos, huérfano desde los 10 años, había adoptado a mi familia como propia. Les compró la casa cuando mi padre quedó desempleado. Les pagó la operación del corazón de mi madre. Le dio trabajo a mi hermano en su empresa. Los llevó de vacaciones. Les dio nietos. Les dio amor incondicional. Y yo les quité al hijo que nunca tuvieron. Mi familia empezó a visitarlo en prisión. Mi padre iba cada domingo. Mi madre le llevaba comida casera. Mi hermano le mandaba dinero para la tienda interna. Todos se habían cambiado de bando. Y tenían toda la razón del mundo para hacerlo. Yo me convertí en la apestada. La traidora. La puta que destruyó una familia. Los meses pasaron en una bruma gris. Dejé de salir de casa. Dejé de bañarme regularmente. Comía lo que encontraba en latas oxidadas que llevaban meses en la alacena. No abría las cortinas. La luz del sol me parecía ofensiva. Como si no mereciera su calor. Intenté visitarlo en prisión. Una vez. Me formé durante horas bajo el sol abrasador con otras mujeres que iban a ver a sus esposos, novios, hijos. Cuando llegó mi turno, el guardia revisó la lista y me miró con algo parecido a la lástima. Elena Ruiz, ¿verdad? El reo Marcos Sandoval dice que no quiere verla. Que no la vuelva a poner en su lista de visitas. Me quedé ahí parada como una idiota. Las otras mujeres me miraban. Algunas con curiosidad. Otras con ese conocimiento tácito de que yo había hecho algo imperdonable. Volví a casa llorando todo el camino. Me encerré en el baño y grité contra una toalla para que los vecinos no me escucharan. Grité hasta quedarme sin voz. Hasta que la garganta me ardió. Hasta que no quedó nada más que un silencio hueco y doloroso. Le escribí cartas. Decenas de cartas. Le contaba todo. Le pedía perdón de 1000 maneras diferentes. Le explicaba que nunca quise que pasara nada de esto. Que lo amaba. Que siempre lo había amado. Que cometí el peor error de mi vida pero que no merecía estar encerrado por mi culpa. Ninguna tuvo respuesta. Un año después del juicio, algo cambió. Un vecino anciano del edificio, don Ernesto, tocó a mi puerta. Lo había visto un par de veces pero nunca habíamos hablado realmente. Me entregó un sobre Manila que pesaba más de lo que debería. Creo que deberías ver esto, me dijo con voz temblorosa. Lo encontré revisando viejos archivos de mis cámaras de seguridad. Había olvidado que las tenía instaladas. Dentro había una memoria USB. La conecté a mi laptop con manos temblorosas. Y ahí estaba todo. Grabaciones de los pasillos del edificio con fecha y hora. Marcos llegando ese martes con su maleta, días antes de lo esperado. Su cara de confusión al ver un coche desconocido en nuestro lugar de estacionamiento. Javier entrando al edificio múltiples veces durante los meses previos, siempre cuando Marcos no estaba. Y lo más importante, la cámara del pasillo que daba ángulo parcial a nuestra puerta abierta. No se veía todo, pero se escuchaba. Se escuchaba el grito de Javier. El sonido de algo siendo alzado. Y luego el disparo. La grabación tenía tiempo de código. Desde que Marcos abrió la puerta hasta que sonó el disparo pasaron menos de 3 minutos. No hubo tiempo para premeditación. No hubo amenazas previas. Solo un hombre entrando a su casa, encontrando a su esposa en la cama con otro, siendo amenazado con un bate, y reaccionando. Defensa propia. Legítima defensa en su propia casa. Corrí con esa USB a un abogado. No tenía dinero pero vendí todo lo que pude. Mi coche. Las joyas que Marcos me había regalado. Mi laptop. Todo. El abogado, un hombre de 60 años con cara de haber visto demasiado, revisó el material y asintió lentamente. Esto cambia todo. Podemos apelar. El proceso fue largo. Meses de papeleo. De audiencias. De la fiscalía tratando de mantener la condena. Pero la evidencia era innegable. No había premeditación. No había ensañamiento. Solo miedo y reacción. 3 años después de la sentencia original, un juez diferente revisó el caso. Una jueza, en realidad, mayor, de mirada seria pero justa. Dadas las nuevas evidencias presentadas, esta corte determina que el señor Marcos Sandoval actuó en defensa propia ante una amenaza real e inmediata a su integridad física. La sentencia queda anulada. Queda en libertad inmediata. Salió de prisión un martes por la mañana. Yo estaba ahí, esperando en las afueras del penal. Con Mateo de la mano. Nuestro hijo, que ahora tenía 7 años y apenas recordaba cómo era vivir con su padre libre. Vi a Marcos salir por esa puerta de metal. Más delgado. Más canoso. Con líneas en el rostro que no estaban antes. Con una mirada que había visto demasiado. Cuando sus ojos encontraron los míos, no hubo alivio.
No hubo perdón. Solo reconocimiento. Como quien ve a un fantasma del pasado. Mateo corrió hacia él, gritando: «Papá, papá». Marcos lo alzó y lo abrazó como si fuera la única cosa real en el mundo. Lloró. Lo vi llorar contra el cabello de nuestro hijo. Pero cuando levantó la vista hacia mí, sus lágrimas se secaron. Me acerqué despacio. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. «Marcos, yo». «No», me interrumpió. Su voz era diferente. Más dura. Como piedra molida. «No hoy. No ahora». Y se fue. Tomó a Mateo de la mano y caminó hacia el coche donde lo esperaba mi padre. Mi propio padre, que ni siquiera me miró cuando pasó a mi lado. Esa noche, sola en mi departamento vacío, entendí algo fundamental. Lo había recuperado su libertad, pero lo había perdido a él para siempre. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Marcos no respondía a mis llamadas. No abría cuando tocaba su puerta. No leía mis mensajes. Era como gritar en el vacío. Pero yo tenía a Mateo. Teníamos custodia compartida. 2 fines de semana al mes. Días festivos alternados. Pensé que eso sería suficiente. Que al menos tendría eso. Pero mi hijo ya no era el mismo. Las primeras visitas fueron supervisadas. Un trabajador social sentado en mi sala, tomando notas, mientras yo intentaba jugar con un niño que me miraba como se mira a una desconocida incómoda. Le preguntaba cosas sobre la escuela. Asentía con monosílabos. Le ofrecía sus comidas favoritas. Comía en silencio. Una vez intenté abrazarlo. Se puso rígido. No me rechazó activamente, pero tampoco me correspondió. Era como abrazar una estatua. «¿Estás bien, mi amor?», le pregunté con la voz quebrada. «Sí». «¿Quieres que hagamos algo juntos? ¿Ir al parque? ¿Ver una película?». «Está bien». Fuimos al parque. Se sentó en una banca y miró a otros niños jugar. No participó. Solo observó con esa mirada ausente que me rompía el corazón en pedazos cada vez más pequeños. Cuando lo regresé con Marcos, corrió hacia él como si hubiera estado en un campo de batalla y finalmente llegara a casa. Se abrazó a sus piernas. Marcos lo cargó y por primera vez me miró directo a los ojos. «¿Qué le hiciste?». «Nada. Solo. Intenté pasar tiempo con él». «Está asustado. Está tenso. Le tomó meses de terapia poder dormir sin pesadillas y ahora vuelven». Sus palabras fueron como cuchillos. «Yo no. Yo solo quiero ser su madre. Tuviste años para serlo. Elegiste otra cosa». Y cerró la puerta en mi cara. Esa noche llamé a mi madre. Necesitaba escuchar una voz aliada. Una sola. Me contestó al 5.º timbrazo. «¿Qué quieres, Elena?». «Mamá, Mateo no me habla. Marcos no me deja verlo bien. Yo solo quiero una oportunidad de arreglar las cosas». Hubo un silencio largo. Escuché cómo suspiraba del otro lado de la línea. «¿Sabes cuántas veces Marcos me ha llamado llorando porque tu hijo tiene pesadillas? ¿Cuántas veces ese hombre, que estuvo preso por tu culpa, ha tenido que consolarlo porque sueña con sangre? Tú no quieres arreglarlo. Quieres sentirte mejor contigo misma». «No es cierto». «Sí lo es. Y mientras no lo aceptes, vas a seguir haciéndoles daño». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcación, preguntándome en qué momento me había convertido en la villana de mi propia historia. 6 meses después de su liberación, vi algo que me destruyó de una manera que no sabía que era posible. Iba caminando por el supermercado cuando los vi. Marcos, Mateo, y una mujer. Era bonita. No espectacular, pero tenía esa belleza natural y cálida. Cabello castaño recogido en una cola de caballo. Sonrisa amable. Y lo más importante, Mateo la tomaba de la mano. Le sonreía. Le hablaba animadamente mientras señalaba cajas de cereal. Se veían como una familia. Me escondí detrás de un pasillo de productos de limpieza y los observé como una acosadora patética. Vi cómo ella le revolvía el cabello a mi hijo. Como Marcos la miraba con algo parecido a la ternura. No era la forma en que me miraba a mí. Era más suave. Más cansada. Pero era real. Y Mateo. Mi bebé. Mi hijo. Se veía feliz. Más feliz de lo que lo había visto en años. Me fui del supermercado sin comprar nada. Volví a casa y vomité. No de tristeza. De rabia pura y egoísta. Porque esa mujer tenía todo lo que yo había destruido. Y lo peor es que probablemente lo merecía más que yo. Empecé a obsesionarme. Busqué sus redes sociales. Se llamaba Andrea. Era maestra de primaria. 32 años. Sonrisa genuina en todas sus fotos. Publicaba citas inspiradoras. Fotos de sus alumnos haciendo proyectos. Y ahí, entre medio de todo, empezaron a aparecer fotos con Mateo. «Día de parque con este campeón», decía una. Mi hijo sonreía en un columpio. Feliz. Despreocupado. «Noche de películas», decía otra. Los 3 acurrucados en un sofá que reconocí como el nuevo de Marcos. Mateo en medio,
abrazado a Andrea como si fuera lo más natural del mundo. Cada foto era un clavo en mi pecho. No por celos románticos hacia Marcos. Esos habían muerto hace mucho. Era algo peor. Era ver que mi hijo había encontrado una figura materna. Y no era yo. Una noche no pude más. Bebí media botella de vino barato y le escribí a Marcos. Un mensaje largo, incoherente, desesperado. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Mateo la llama mamá? Por favor, necesito saber. Es mi hijo. Tengo derecho a saber quién está en su vida. Me contestó a la mañana siguiente. 3 líneas. Se llama Andrea. Llevamos 4 meses saliendo. No la llama mamá. Respeta el acuerdo de custodia o hablo con mi abogado. Esa palabra. Acuerdo. Como si Mateo fuera un contrato comercial que había que cumplir. Decidí que no podía seguir así. Que necesitaba recuperar algo de control sobre mi vida. Así que hice lo impensable. Llamé a mi abogada y le pedí que iniciáramos un proceso para modificar la custodia. ¿Estás segura? Me preguntó. Él tiene antecedentes ahora. Aunque fue absuelto, la marca queda. Tú, en cambio, puedes mostrar que has mejorado. Que estás en terapia. Que tienes trabajo estable. Estoy segura. Era mentira. No estaba segura de nada. Solo sabía que no podía seguir siendo la visita obligatoria 2 veces al mes. No podía seguir siendo el plan B. La opción incómoda. El proceso judicial se inició. Marcos recibió la notificación y al día siguiente estaba en mi puerta. No tocó. Golpeó. Fuerte. Abrí y lo vi ahí. La furia contenida durante meses finalmente desbordándose. ¿Qué mierda crees que estás haciendo? Era la primera vez que lo escuchaba maldecir en todos nuestros años juntos. Solo quiero más tiempo con mi hijo. ¿Tu hijo? Se rió. Una risa amarga, rota. No estuviste ahí cuando tuvo pesadillas durante un año entero. No estuviste cuando empezó terapia porque no podía procesar lo que vio. No estuviste en sus cumpleaños, en su graduación de kinder, en nada. Y ahora que yo reconstruí su vida, ¿vienes a quitármelo? No quiero quitártelo. Quiero ser su madre. Tuviste tu oportunidad de ser madre. La desperdiciaste follándote a un vecino en nuestra cama mientras nuestro hijo dormía a 5 metros. Sus palabras me abofetearon más fuerte que cualquier mano. Pero tenía razón. Toda la razón del mundo. Lo sé, susurré. Lo sé y voy a cargar con eso el resto de mi vida. Pero Marcos, por favor. No me quites esto. Es lo único que me queda. A mí me quitaste 3 años de mi vida. 3 años encerrado con criminales reales. 3 años viendo cómo mi hijo crecía por videollamadas de 15 minutos. Y todo porque tú no pudiste mantener las piernas cerradas. Me quebré. Lloré ahí mismo en el marco de la puerta. Un llanto feo, desesperado, lleno de mocos y sonidos guturales. Pero él no se movió. No me consoló. Solo me miró con esa frialdad que dolía más que el odio. Retira la demanda, dijo finalmente. O te juro por Dios que voy a pelear con cada peso que me queda hasta asegurarme de que no vuelvas a verlo sin supervisión. Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, procesando todo. Y entonces mi teléfono sonó. Era mi padre. No habíamos hablado en más de un año. Elena, necesito que vengas mañana a la casa. Su voz era seria. El tipo de seriedad que precede a las malas noticias. Fui. La casa se veía diferente. Marcos había instalado una rampa para mi madre, que ahora usaba bastón. Había pintado las paredes. Arreglado el jardín. Todo se veía cuidado. Amado. Como siempre debió estar. Mi padre me esperaba en la sala. Tenía papeles en las manos. Siéntate. Me senté en el borde del sofá, como visita incómoda en lo que alguna vez fue mi hogar de infancia. Esta casa ya no es tuya. ¿Qué? Se la vendí a Marcos. Simbólicamente. Por un peso. Con una cláusula. Si tú lo perjudicas más de lo que ya lo hiciste, te quito todo. El departamento donde vives también es mío. Te lo presté. Pero si sigues con esta locura de quitarle a su hijo, te vas a la calle con lo que traigas puesto. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, es mi hijo. ¿Cómo puedes? Es su hijo. Explotó. Ese hombre lo ha criado solo. Lo ha consolado cuando llora por una madre que eligió a un amante antes que a él. Lo ha llevado a terapia. A la escuela. Le ha dado estabilidad. Y tú vienes ahora, después de todo, a destrozar lo poco de paz que ha construido porque te sientes sola. Pues bien. Yo también estoy solo. Tu madre está sola. Porque tú nos quitaste al mejor yerno, al mejor padre, al mejor hombre que esta familia ha conocido. Cada palabra era una sentencia de muerte. Pero soy tu hija. Y él es mi hijo. Más de lo que tú has sido en años. Me eché a llorar. Un llanto de niña pequeña pidiendo consuelo. Pero mi padre no se movió. Mi madre tampoco apareció. Me dejaron llorar sola en esa sala que olía a recuerdos muertos.
Retiré la demanda 2 días después. Firmé los papeles sin leerlos siquiera. Le pedí a mi abogada que dejara todo como estaba. Custodia compartida. Sin modificaciones. Sin peleas. Cuando Marcos se enteró, no me dio las gracias. No me llamó. Solo. Nada. Absoluto silencio. Y así pasó otro año. Visitas esporádicas con Mateo que cada vez se sentían más forzadas. Cumpleaños donde yo era la invitada de compromiso. Navidades donde lo recogía en la mañana y lo regresaba en la tarde para que pasara la verdadera celebración con su papá y Andrea. Hasta que un día, durante una de esas visitas obligatorias, pasó algo que no esperaba. Estábamos viendo una película. Una de esas animadas con animales que hablan y hacen chistes tontos. Yo reía por compromiso. Pero entonces escuché algo. La risa de Mateo. Real. Genuina. Volteé a verlo. Tenía la boca abierta, los ojos brillantes, completamente absorto en la pantalla. Y en ese momento no pensó en el trauma. No pensó en la sangre. No pensó en nada oscuro. Solo era un niño de 8 años viendo una película. Cuando terminó, se estiró y bostezó. Y luego, sin pensarlo mucho, se acurrucó contra mi hombro. Esa estuvo buena, dijo con una vocecita somnolienta. Yo me quedé completamente inmóvil. Aterrada de romper el momento. De que se diera cuenta de lo que estaba haciendo y se alejara. Pero no lo hizo. Se quedó ahí. Y yo sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No dije nada. Solo puse mi brazo alrededor de él muy despacio, como quien se acerca a un animal asustado. Y él no se movió. Se quedó dormido ahí, contra mí, respirando tranquilo. Cuando llegó la hora de irse, lo desperté suavemente. Mi amor, tu papá está por venir. Abrió los ojos despacio. Me miró. Y entonces dijo algo que me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. ¿Puedes venir el viernes también, mamá? Mamá. Me llamó mamá. No por obligación. No porque alguien se lo pidiera. Solo porque en ese momento, por primera vez en años, yo había sido un lugar seguro para él. Claro, mi amor. Claro que sí. Cuando se fue con Marcos, me encerré en el baño y lloré. Pero no de dolor. Lloré de alivio. De gratitud. De esa pequeña luz al final del túnel más largo de mi vida. Los meses siguientes fueron diferentes. No de la noche a la mañana. No dramáticamente. Pero poco a poco, Mateo empezó a abrirse. Me contaba cosas de la escuela. Me mostraba sus dibujos. Me pedía ayuda con la tarea. Pequeñas cosas que para cualquier madre serían rutinarias. Para mí eran milagros. Una tarde me preguntó algo que me paralizó. Mami, ¿por qué ya no vives con nosotros? Estábamos coloreando en la mesa. Mi mano se detuvo sobre el crayón azul. ¿Por qué? Porque tu papá y yo ya no estamos juntos, mi amor. ¿Pero por qué? Luisa de mi clase dice que sus papás se divorciaron porque peleaban mucho. ¿Ustedes peleaban? ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su madre destruyó su familia por egoísmo puro? ¿Cómo decirle que su padre estuvo en prisión por un crimen que cometió defendiéndose de un hombre que no debería haber estado ahí en primer lugar? A veces los adultos cometemos errores muy grandes, le dije finalmente. Y esos errores tienen consecuencias. Tu papá y yo tuvimos problemas. Problemas que no pudimos arreglar. ¿Pero me quieres? Con todo mi corazón. Más que a nada en el mundo. ¿Y papá te quiere? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Tu papá me quiso mucho. Muchísimo. Pero a veces el amor no es suficiente cuando hay heridas muy profundas. Asintió pensativo. Y luego volvió a colorear como si esa conversación no acabara de romperme por dentro. Esa noche, cuando lo regresé con Marcos, me quedé unos segundos más en la puerta. Marcos lo llevó adentro y estaba por cerrar cuando lo detuve. Espera. Se volteó. Cansado. Siempre cansado. Gracias, le dije. Gracias por criarlo bien. Por ser el padre que yo no pude ser como madre. Por darle estabilidad cuando yo solo le di caos. No esperaba respuesta. No la merecía. Pero después de un largo silencio, habló. No lo hice por ti. Lo hice por él. Lo sé. Y aún así, gracias. Cerró la puerta. Pero esta vez no fue un portazo. Solo un cierre suave. Y por primera vez en años, eso se sintió como progreso. Las estaciones pasaron. Otoño, invierno, primavera. Y con cada una, mi relación con Mateo mejoraba milímetro a milímetro. Nunca volvería a ser lo que pudo haber sido. Nunca sería la primera persona a la que llamaría cuando tuviera problemas. Nunca sería su refugio principal. Pero era algo. Era un hilo delgado pero real conectándonos. Un día, durante una visita, Mateo me preguntó si podía traer a Andrea la próxima vez. Dice que quiere conocerte mejor. Que es importante que las personas que me quieren se lleven bien. Cada palabra fue un pequeño cuchillo. Pero asentí. Claro, mi amor. Dile que venga. Cuando llegó el día, abrí la puerta y ahí estaba. Andrea.
En carne y hueso. No solo en fotos de redes sociales. Real. Con jeans y una blusa color crema. Sonrisa nerviosa pero genuina. Hola, Elena. Gracias por recibirme. Extendió la mano. Yo la estreché. Su apretón era firme pero amable. Gracias por venir. Pasen. Mateo entró corriendo como siempre, directo a sus juguetes. Andrea y yo nos quedamos en la sala. El silencio era denso. Sé que esto es incómodo, dijo finalmente. Y sé que probablemente me odias. No te odio, respondí honestamente. Te envidio. Pero no te odio. Pareció sorprendida por mi franqueza. Mateo habla de ti. Me cuenta cuando vienen aquí. Dice que le estás enseñando a hacer origami. Es lo único en lo que soy buena. Me reí amargamente. Doblar papel. Hey, su voz se suavizó. No sé qué pasó entre tú y Marcos. No es mi lugar juzgarlo. Pero sé esto. Ese niño te quiere. Y te extraña. Y está tratando de encontrar un lugar para ti en su vida. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Sus palabras no fueron crueles. Fueron directas. Honestas. Y necesarias. Estoy tratando, susurré. Créeme que estoy tratando. Lo sé. Marcos me lo ha dicho. Dice que has cambiado. Que vienes a cada visita. Que ya no cancelas. Que estás presente. Eso importa. ¿Marcos dijo eso? Asintió. No es tu fan. No va a perdonarte pronto, si es que alguna vez lo hace. Pero reconoce el esfuerzo. Y yo también. Esa tarde tomamos café. Hablamos de cosas sin importancia. De cómo Mateo odiaba las matemáticas pero amaba la lectura. De cómo tenía pesadillas ocasionales pero ya eran menos frecuentes. De cómo estaba haciendo amigos en la escuela. Cuando se fueron, me quedé con una sensación extraña. No era felicidad. No era tristeza. Era aceptación. La aceptación de que mi familia se veía diferente ahora. Que incluía a personas que no esperaba. Que mi rol había cambiado permanentemente. Pero aún tenía un rol. Y eso era más de lo que merecía. 2 años después de la liberación de Marcos, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente. Más suave. Tu padre quiere verte. ¿Para qué? ¿Para recordarme otra vez lo terrible que soy? Está enfermo, Elena. Cáncer de pulmón. Los doctores dicen que le quedan meses. El mundo se detuvo. Fui al hospital. La habitación olía a desinfectante y enfermedad. Mi padre estaba en la cama, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. Se veía pequeño. Frágil. Nada como el hombre que me había criado con mano dura y palabras más duras aún. Papá. Abrió los ojos. Me miró durante un largo momento. Viniste. Claro que vine. Pensé que me odiabas. Yo pensé lo mismo de ti. Se rió. Una risa débil que se convirtió en tos. Esperé a que pasara. Lo siento, dijo finalmente. ¿Por qué? Por elegir. No debí elegir entre mi hija y mi yerno. Debí encontrar la manera de apoyarlos a ambos. Hiciste lo correcto. Marcos lo necesitaba más que yo. Pero tú también me necesitabas. Y te abandoné cuando más lo requerías. Eso también estuvo mal. Por primera vez en años, sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Como si un nudo que había estado apretado durante tanto tiempo finalmente cediera un poco. No voy a pedirte que me perdones, dijo. Solo quiero que sepas que a pesar de todo, nunca dejaste de ser mi hija. Estuve enojado. Decepcionado. Pero nunca dejé de quererte. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría y huesuda. Yo tampoco dejé de quererte, papá. Murió 3 semanas después. En el funeral, Marcos estuvo ahí. Con Mateo. Con Andrea. Mi madre lloró en sus brazos, no en los míos. Y yo lo entendí. Porque Marcos había estado ahí durante los años difíciles. Yo solo había reaparecido al final. Pero cuando terminó la ceremonia, Marcos se acercó. Lamento tu pérdida. Gracias. Mateo quiere quedarse contigo esta noche. Dice que no quieres estar sola. Miré a mi hijo. Tenía 10 años ahora. Más alto. Más maduro. Y me miraba con algo parecido a la preocupación. ¿Estás seguro? Le pregunté a Marcos. Él quiere. Yo confío en tu palabra de que lo cuidarás. Confío en tu palabra. Palabras simples que significaban todo. Lo haré. Te lo prometo. Esa noche, Mateo y yo vimos películas hasta tarde. No hablamos mucho. Solo nos sentamos juntos. Y cuando finalmente se quedó dormido en el sofá, lo cubrí con una manta y me quedé mirándolo. Toda la vida que pude haber tenido con él. Todos los momentos que perdí. Todas las primeras veces que me perdí por mis propias decisiones egoístas. Pero estaba aquí ahora. Y él había elegido estar conmigo en una noche difícil. Eso significaba que no todo estaba perdido. Han pasado 5 años desde aquella tarde terrible. Mateo tiene 13 años. Es un adolescente ahora,
con todas las complicaciones que eso implica. Marcos se casó con Andrea el año pasado. Yo fui invitada. No como familia. Como una presencia necesaria porque Mateo lo pidió. Los vi intercambiar votos. Vi a mi ex esposo prometerse a otra mujer. Y me dolió. No como amor perdido, sino como luto por lo que pude haber tenido si no hubiera sido tan estúpida. Pero después de la ceremonia, Mateo se acercó. ¿Estás bien, mamá? Sí, mi amor. Estoy bien. Es raro, ¿no? Esto. ¿El qué? Que todos estemos aquí. Tú, papá, Andrea, yo. Como una familia extraña. Muy extraña, me reí. Pero es nuestra familia. Y está bien que se vea diferente. Me abrazó. Un abrazo real. De esos que duran más de 2 segundos. Y susurró contra mi hombro. Te quiero, mamá. Aunque todo sea complicado. Te quiero. Y ahí, en medio de la boda de mi ex esposo, lloré. Pero no de tristeza. Lloré de alivio. De gratitud. De ese amor complicado y roto pero real que habíamos construido desde las cenizas. ¿Merezco perdón? No lo sé. Algunos días pienso que sí. Que he pagado suficiente. Que he cambiado suficiente. Otros días sé que no. Que nunca será suficiente. Que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Marcos nunca me perdonó. No de verdad. Somos cordiales. Funcionales. Paternamos eficientemente. Pero ese amor que teníamos, esa conexión profunda, murió aquella tarde junto con Javier en nuestra cama. Pero tengo a Mateo. Tengo momentos robados de normalidad. Tengo la posibilidad de ser mejor cada día. Y tengo algo más valioso que el perdón. Tengo la oportunidad de demostrarlo. No con palabras. Las palabras no significan nada después de todo lo que hice. Lo demuestro estando ahí. Cada visita. Cada llamada. Cada mensaje de buenas noches. Cada cumpleaños. Cada graduación. Cada momento importante y cada momento sin importancia. Porque eso es lo que el amor real hace. No pide. No exige. No espera recompensas. Solo está ahí. Consistente. Confiable. Presente. Y si eso no me redime, al menos me da una razón para levantarme cada mañana. Hoy es jueves. Mateo viene mañana. Vamos a intentar hacer ese postre complicado que vio en internet. Probablemente lo arruinemos. Probablemente nos riamos del desastre. Y esos 15 minutos de risa compartida son mi redención. No la que pido. La que me gano. Un día a la vez. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.